Mi compañero, el Espíritu Santo, capítulo 1. ¿Por qué la comunión con el Espíritu Santo? En 2 Corintios 13:14, Pablo escribe una bendición dirigida a los creyentes de Corinto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Esta bendición despierta en mí unos profundos sentimientos. Sin embargo, me doy cuenta de que no sucede igual con todas las personas. Las bendiciones sin cuento que estas palabras pueden derramar sobre nosotros están desapareciendo actualmente de muchos corazones. Más adelante indicaré por qué digo esto, pero quisiera describir primero cuáles son esas bendiciones. La gracia de Cristo. El significado original de la palabra griega que traducimos gracia es lo máximo en belleza. Los griegos disfrutaban de la búsqueda de la belleza por medio de la filosofía, de los deportes, la poesía, el drama, la escultura y la arquitectura. Además, por supuesto, su tierra, montañas, ríos y costas, los rodeaba con su belleza. Cuando la belleza de algo producía gozo en quien lo veía o escuchaba, los griegos decían que estaba lleno de gracia. Este significado terminó ampliándose para incluir no solamente la belleza de las cosas, sino también las obras, acciones y pensamientos bellos, la elocuencia y hasta la humanidad. A todos se los podía considerar como llenos de gracia. La palabra gracia tenía un segundo significado como favor, buena voluntad nacida de un amor desbordante e incondicional, sin esperar recompensa ni pago. El tercer significado de la palabra gracia tenía que ver con una obra digna de elogio que manifestaba virtudes muy por encima de lo común. En su bendición, el apóstol Pablo debe haber sentido que brotaba en él un gozo superior a toda descripción, conocedor del perdón incondicional de los pecados y de las numerosas bendiciones de la salvación, llena de belleza o de gracia. El amor de Dios. ¿Cómo deberíamos aceptar la bendición "el amor de Dios esté con todos ustedes"? ¿Acaso nos hemos llegado a endurecer tanto que podemos oír hablar del amor de Dios sin conmovernos o sin sentir contrición en nuestro corazón? Casi todos los cristianos de hoy pueden citar Juan 3:16. Sin embargo, solo queda la letra, porque se ha olvidado la vida que hay en esas palabras. Hay varias formas de amor humano. El amor de los padres por los hijos, que son su propia carne y sangre. El amor que busca y anhela al sexo opuesto. Y el amor fraterno que nos produce gozo cuando estamos con nuestros buenos amigos. Con todo, no hay comparación posible entre el amor humano y el amor de Dios. El de los padres se limita a los hijos. El que existe entre los sexos se centra en la pareja. Aún el amor entre amigos comienza a desaparecer si uno de los dos nunca recibe nada a cambio de su estimación e interés por el otro. En cambio, el amor divino es distinto. En griego, el amor de Dios es un tipo de amor que se sacrifica de una manera total por el que ama, debido a que comprende lo valioso que es. Por ejemplo,
El hombre y la mujer traicionaron a Dios, cayendo en un profundo pecado que tuvo por consecuencia una vida abominable, la cual, a su vez, terminaba llevando a la destrucción eterna. A pesar de esa traición, Dios se sacrificó amorosamente en el Calvario para salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque cada una de las almas tiene un precio infinito para Él. Así es el amor divino. Aunque caída en el pecado, la humanidad posee la imagen de Dios y podemos convertirnos en criaturas nobles si recibimos la gracia de la redención. Dios es amor y su amor es verdadero. Él amó tanto a los pecadores de este mundo que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo convirtió en sacrificio por nuestros pecados. ¿No es acaso amor verdadero el que nos haya amado incluso a nosotros, que estábamos caídos en el pecado? Es probable que Pablo se haya sentido conmovido hasta las lágrimas al hablar del amor de Dios. Entonces, ¿por qué nos hemos enfriado tanto nosotros? ¿Cómo se puede restaurar nuestra fe de manera que nos podamos sentir profundamente conmovidos por la gracia de Jesucristo y el amor de Dios? ¿Dónde está la senda que nos conduce a esa restauración? Ciertamente existe un camino hacia una restauración plena. Hay una respuesta al clamor de nuestro espíritu y se halla en la comunión con el Espíritu Santo. Él es quien derrama toda la gracia y todo el amor en nuestro espíritu por medio de su comunión con nosotros. La comunión del Espíritu Santo. La palabra comunión conlleva las ideas de comunicarse con alguien, viajar juntos, transportarse juntos. El espléndido desarrollo que han tenido los transportes ha hecho del mundo moderno una gran ciudad mundial. Por medio de estos transportes rápidos y cómodos, los humanos de todo el mundo comparten cuanto se necesita para satisfacer sus necesidades culturales, políticas, económicas, militares y científicas. No es exagerado decir que se puede medir una civilización por el grado de desarrollo de sus sistemas de transporte. Supongamos que este sistema planetario de transporte se detuviera súbitamente. El mundo entero se convertiría en un infierno viviente. Casi todos los tipos de trabajo terminarían por paralizarse. Las ciudades sufrirían hambre y frío al detenerse el abastecimiento de víveres y de combustible. Las zonas rurales y las industrias se verían inundadas por productos agrícolas e industriales echados a perder, por hallarse obstruidos los canales de venta. El transporte no es una comodidad de la que podamos prescindir. Es necesario para el bienestar humano. De igual manera, la comunión con el Espíritu Santo, el viajar a diario y mantener una amistad constante con Él, es esencial para nuestro bienestar espiritual. Nuestra fe crece en proporción directa al crecimiento de nuestra comunión con el Espíritu Santo. A través de esta comunión recibimos bendiciones espirituales y le contamos nuestros más caros anhelos. Aunque la gracia de Jesucristo y el amor de Dios abunden sin medida en los cielos, no nos servirán de nada si no llegan hasta nosotros.
Igualmente, aunque tengamos el corazón repleto de anhelos, si el Espíritu Santo no nos ayuda a tener comunión con Dios en la oración, no podemos orar correctamente. La Biblia confirma esta realidad claramente. Y el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Segunda Tesalonicenses 3:5. Este versículo se refiere a la obra del Espíritu Santo, puesto que es Él quien nos dirige al amor de Dios y a esperar pacientemente a Cristo. Por abundantes que sean la gracia de Jesucristo y el amor de Dios, si el Espíritu Santo no dirige nuestro corazón a esa gracia y a ese amor, nuestra fe se convierte en una simple fe de palabras muertas. Si el Espíritu Santo no nos ayuda a tener comunión con Dios, nuestra oración será semejante a la de los fariseos, carente de vida por completo. La Biblia enseña con toda claridad que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8:26. En Judas 20 se señala también el lugar que tiene el Espíritu en nuestra vida de oración. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La palabra comunión, tal como la usa Pablo en su bendición a los Corintios, la comunión del Espíritu Santo con todos ustedes, tiene un sentido muy profundo. El vocablo griego correspondiente tiene dos significados importantes. Compañerismo. El primer significado se relaciona con una relación basada en una amistad íntima y profunda. Sin compañerismo con el Espíritu Santo, no es posible tener vida espiritual, ni fe poderosa y triunfante. En la iglesia primitiva abundaban la oración fervorosa, una pasión desbordante, una rica vitalidad y una gratitud que brotaban como poderoso manantial a consecuencia de su profunda relación de compañerismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué nos estamos conformando los cristianos con las simples formalidades externas de la religión, las áridas ceremonias de culto y la consideración de las iglesias como simples lugares de comunicación social? Este vacío ha hecho que los jóvenes sientan repugnancia por el cristianismo y sus formas piadosas. Se sienten desilusionados porque la iglesia ha perdido su vida espiritual. John Mackay, quien fuera decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Princeton y el Seminario Teológico de la Alianza Presbiteriana, dijo en una reunión de presbiterianos: es mejor acercarse a la religión desde los sentimientos naturales que llegarse a ella con formas estéticas y ordenadas carentes de poder dinámico. Uno de los problemas más importantes que tiene la Iglesia de hoy es que le parece correcto que expresemos nuestros sentimientos en todos los campos, menos en la religión. Lo que necesita la Iglesia del presente es poder proporcionar algo que inflame todas las pasiones positivas del ser humano. Desde el mismo momento en que una iglesia se halla completamente llena de programas y despersonalizada,
se convierte en un memorial fúnebre de Dios, en lugar de ser la institución viva de su poder. ¿Cuál es la respuesta al problema que señala? Una ferviente amistad con el Espíritu Santo viviente. Sin ella, es natural que la Iglesia se enfríe, que la adoración se convierta en algo mecánico. La fe pierde la pasión ardiente que le da profundidad a toda nuestra persona. Este tipo de fe es como una estufa sin fuego. Sabedor de esto, la primera pregunta que Pablo les hizo a un grupo de efesios que daban la impresión de hallarse cansados y derrotados fue: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Hechos 19:2. Cuando Jesús vio que sus discípulos se hallaban angustiados y sin esperanza, les prometió que el Espíritu Santo vendría a morar en su espíritu. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Juan 14, 16, 18. Podemos hacer nuestro ese consuelo, pero con mayor frecuencia de la que creemos, es posible hallar hoy creyentes que no hayan oído hablar del Espíritu Santo. ¿Cómo tener comunión con el Espíritu Santo? En primer lugar, debemos reconocer que está presente en su iglesia y darle la bienvenida, anhelando ardientemente que nos guíe y abriéndole el corazón de manera que se establezca una confianza continua entre Él y nosotros. El amor de Dios y la gracia de Jesús solo podrán alcanzar nuestro espíritu a través de la amistad y la comunión con el Espíritu Santo. Participación conjunta en la evangelización. El segundo significado de la palabra comunión es el de ser socios en un negocio. Lucas 5:10. Y participar conjuntamente en algo. 2 Corintios 10:16 y Filipenses 3:10. Trabajar juntos como socios con un propósito común, compartiendo gozos, tristezas, victorias y pruebas. El Espíritu Santo fue enviado a esta tierra con el firme propósito de que trabajara en sociedad con los creyentes a fin de volver a la vida espíritus muertos a base de dar testimonio de la gracia de Jesucristo. Antes de dejar este mundo, Jesús les dijo a sus discípulos: «Cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio». Juan 15, 26, 27. A partir de estas palabras, podemos comprender que la gran misión de predicar el Evangelio fue dada en primer lugar al Espíritu Santo y después a los santos que creen en el Señor. Jesús aquí pone de relieve que la obra de evangelización debería ser realizada como una obra conjunta entre el Espíritu Santo y la humanidad, en la que el Espíritu participaría como el socio principal. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que toda la razón de que la evangelización haga tan pocos progresos hoy, de que la Iglesia retroceda en lugar de progresar en la obra de ganar almas, y de que esta obra haya estado al borde de la bancarrota, se encuentra
en que se ha quebrantado esta sociedad con el Espíritu Santo. Las personas de nuestros días ni lo reconocen ni le dan la bienvenida. Puesto que no tienen su confianza puesta en Él, terminan fracasando, tratando de realizar la obra de Dios con sus propios medios y esfuerzos. Jesús señala este trágico error en el Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Si estas palabras se hubieran dirigido a un mundo incrédulo, no tendrían nada de sorprendentes. No es así. Van dirigidas a la iglesia de la Odisea, que para muchos representa a los creyentes al final de los tiempos. ¡Qué revelación tan horrible! Pensémoslo. El Señor dijo que estaría con nosotros para siempre por medio del Espíritu Santo. En cambio, la iglesia está tratando de hacer la obra de Dios a través de una adoración centrada en el hombre, sacando de su medio al Espíritu Santo y dejándolo fuera de sus puertas. Las cosas no eran así en la iglesia original. Los santos del siglo I se daban cuenta de que la evangelización se debía realizar de principio a fin en sociedad con el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles se hallaban predicando y fueron llevados para que el Consejo Judío de Jerusalén los interrogara, Pedro respondió de esta forma a las preguntas de dicho consejo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. A éste Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:30-32. Así, confirmaba Pedro el hecho de que la obra de evangelización de los apóstoles era realizada en sociedad con el Espíritu Santo. Jesús no comenzó a predicar el reino de los cielos hasta después de haber recibido la plenitud del Espíritu Santo. Solo entonces pudo llevar a cabo su ministerio en 3 años y medio, con gran poder y autoridad. Al darnos cuenta de esto, ¿cómo nos atrevemos a pensar que nosotros seríamos capaces de realizar la obra de Dios solo con poder y sabiduría humanos? Un joven llamado Archibald Brown ingresó en cierta ocasión a una escuela para pastores fundado por el mundialmente famoso predicador Spurgeon. Después de graduarse en dicha escuela, comenzó a pastorear con gran éxito en la zona de Londres y miles de personas acudían a oír sus predicaciones. Eran muchos los que admiraban la notable unción del joven ministro y se preguntaban de dónde vendría su gran poder. Después de su muerte, se halló el secreto en la vieja y ajada Biblia que había usado. Debajo de Hechos 15:28 había escrito con pluma esta nota: Qué importante es tener sociedad con el Espíritu Santo, el socio principal. Sin él como socio, no hay vida de fe ni obra de evangelización que tenga valor. Las bendiciones y los triunfos de nuestra vida de fe y nuestra predicación del Evangelio están también en proporción directa a la profundidad de nuestra relación
con el Espíritu Santo, nuestro socio principal. Después de su resurrección y antes de su ascensión, Jesús reunió a sus discípulos alrededor de sí y les ordenó solemnemente que predicaran el Evangelio a todo el mundo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Sin embargo, después de decirles esto, el Señor no les indicó que comenzaran a predicar de inmediato. Les dijo que no se podía predicar el Evangelio sin sociedad con el Espíritu Santo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder que viene de lo alto. Lucas 24, 49. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos. Hechos 1, 5, 8. El maravilloso triunfo del Evangelio en la época de la Iglesia primitiva tuvo lugar porque los discípulos obedecieron fielmente el mandato de Jesús. Esperaron en Jerusalén hasta estar llenos del Espíritu Santo y entonces predicaron. Campbell Morgan, teólogo inglés que tuviera gran éxito en su pastorado, escribió este comentario acerca de Hechos 5, 30, 32. El testimonio del Espíritu Santo es el único poder definitivo con que cuenta la Iglesia. Entre los demás factores, esta es la verdad más poderosa de todas. Si no podemos colaborar bien con el Espíritu Santo, no podremos ejercer la influencia del Evangelio ni sobre Jerusalén ni sobre Londres. Si los que predican el Evangelio no están llenos de este poder invisible, y la Iglesia no refleja sobre el mundo esta luz eterna y misteriosa que ha recibido, ambos se hallarán siempre deficientes, inútiles y tan fríos como la muerte misma. Aunque su apariencia externa dé la impresión de algo impecable y excelente. Si queremos realmente llenar a Londres con el Espíritu Santo, tenemos que buscar todos los medios para realizar nuestra labor en sociedad con Él. Bastará con que solo hagamos esto para que la Iglesia marche continuamente de victoria en victoria con Dios a través de los gozos y las pruebas. En el libro de Hechos se dice clara y repetidamente que el Evangelio era predicado en colaboración con el Espíritu Santo. En Hechos 8 encontramos al diácono Felipe, quien descendió a Samaria para conducir unas reuniones de avivamiento en las que una gran muchedumbre de personas se arrepentían y recibían la salvación. Eran incontables los sanados, se producían grandes milagros y prodigios, y abundaba el gozo. En medio de este gran avivamiento, se le apareció de pronto un ángel a Felipe para decirle que fuera hacia Gaza, en el sur. Qué diferentes son la voluntad de Dios y la del hombre. Parecería que el diablo había tentado a Felipe, dándole una revelación falsa. ¿Por qué iba a dejar aquellas reuniones tan triunfales para acudir a un lugar desierto y desolado? Porque cuanto Felipe hacía
lo realizaba en sociedad con el Espíritu Santo. Estaba seguro de que aquella orden procedía de él. Obediente, dejó las reuniones de Samaria y se fue por fe al desierto, sin saber a dónde iba. Pero el Espíritu Santo había planificado la liberación de todo el continente africano a través de la liberación de un alma etíope con la que se encontraría Felipe. Así describe la Biblia esta escena. Entonces él, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hechos 8, 27, 28. El Espíritu Santo envió a Felipe al desierto para que le predicara el Evangelio de la salvación a un alma que estaba preparada. Y gracias a la salvación de este etíope, Felipe pudo recoger una cosecha inmensamente mayor de la que habría recogido de haberse quedado en Samaria dirigiendo las reuniones. No debemos descuidar ni despreciar los impulsos del Espíritu Santo, porque nos parezcan de poca monta. No tenemos idea de lo que pueda haber planificado. La orden del Espíritu Santo a Felipe se hizo más concreta aún. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:29. Dirigido por el invisible Espíritu de Dios, Felipe se aproximó al carro en el momento y el lugar oportunos, cuando el eunuco etíope leía Isaías 53, la profecía sobre el sufrimiento expiatorio de Cristo a favor nuestro. Es maravillosa la forma en que lo guió, y el momento no pudo ser más adecuado. Después de escuchar la predicación de Felipe, el etíope recibió a Jesús como Salvador suyo. Cuando llegaron a un lugar donde había agua, Felipe lo bautizó. Lo que tuvo lugar a continuación manifiesta lo poderosa que puede ser la asociación con el Espíritu Santo en la labor de predicar el Evangelio. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Hechos 8:39. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Esto sí que es trabajar en sociedad. Habrá quienes justifiquen su falta de poder con la excusa de que el Espíritu Santo no obra de esta forma hoy. Sin embargo, Jesús dijo acerca de esto: el Padre les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Juan 14:16. El Espíritu Santo es el mismo para siempre y está con nosotros en estos momentos. Si no puede obrar, se debe a que hay hoy creyentes que lo traicionan y lo niegan. No confían en Él ni le prestan atención. El descuido con respecto al Espíritu Santo es lo que hace que el Evangelio, que es poderoso, se convierta en una noticia tan vieja como las antigüedades de un museo. En Hechos 10 encontramos otra escena en que hay trabajo conjunto. Pedro, en colaboración con el Espíritu, es enviado a predicarles a un centurión gentil llamado Cornelio y a toda su casa. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto
y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: «He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Hechos 10, 9b, 20. Vemos aquí de nuevo que el Espíritu Santo obra con el fin de liberar a las almas. Cornelio, centurión del ejército romano, destacado en Cesarea, era un hombre devoto, pero aún no había recibido la salvación. El Espíritu Santo de Dios, a través del mensaje de un ángel, le indicó que mandara a buscar a Pedro, quien sería el vaso utilizado para predicarle el Evangelio. Versículos 1 al 8. Pedro, criado como judío devoto, tenía horror a estar en compañía de gentiles, incluso a conversar con ellos, porque eran inmundos según la ley judía. Con el fin de ampliar la esfera de su ministerio, el Espíritu Santo hizo que tuviera por 3 veces una extraña visión. Después le ordenó que no dudara, sino que se fuera a la casa de aquel gentil llamado Cornelio. ¡Qué ministerio tan maravilloso el del Espíritu Santo! Los había preparado a ambos, al mensajero y al que recibiría el mensaje. Va más allá de toda comprensión lo urgentemente que se necesita hoy este ministerio del Espíritu Santo. Enviar un vaso preparado a un espíritu que también lo esté. Dios es el único que sabe cuál es el momento perfecto. Mientras predicaba el Evangelio en la casa de Cornelio, Pedro dijo: «Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en Él recibirán perdón de sus pecados por su nombre». Versículos 42-43. Sigue diciendo el relato: «Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo». Versículos 44-45. Una obra tan maravillosa como esta solo pudo realizarse en consorcio con el Espíritu Santo. Más adelante, Lucas describe en otro lugar del libro una escena en la que una congregación entera colaboró con el Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Apártenme a Bernabé y a Saulo
para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13, 1, 2, 3. En este relato podemos aprender varias lecciones importantes en cuanto a la relación entre la obra evangelística y el Espíritu Santo. En la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo es omnipotente, soberano. Al decir los he llamado, el Espíritu Santo demuestra que es Él quien ocupa la posición de preeminencia en la Iglesia, lo cual significa que la obra del Evangelio es la que Él exige. Aquí está haciendo notar que el embajador extraordinario y plenipotenciario no es una denominación ni persona humana alguna, sino Él mismo. Este pasaje enseña claramente también que los que trabajan por el Evangelio solo podían realizar su misión si se asociaban al Espíritu Santo, sin esperar con ansia sus órdenes, como esta iglesia de Antioquía, que le ministraba al Señor y oraba en el Espíritu. ¿Cómo es posible escuchar esa queda voz del Espíritu Santo? Es triste, pero cierto, que la iglesia de hoy está repleta de planes y programas basados en los intereses humanos. Se planifica y se presenta la adoración para lograr una complacencia carnal a través de una asociación de tipo humano. Hay poco interés en escuchar al Espíritu Santo. La consecuencia es que la iglesia, que se debería estar ocupando de la obra del reino de los cielos, se ha convertido en un desastre. Está al borde de la bancarrota y se ha convertido en objetivo de ridiculización y reproche. No hay ciudad, poblado o comunidad donde las iglesias no tengan edificios. Con todo, el espíritu de los adoradores se ha vuelto vacío y nulo. Hemos desechado el mandato del Señor, quien nos dijo que deberíamos convertirnos en la luz del mundo. Hemos cerrado los oídos al llamado del Espíritu Santo. La iglesia, como un rebaño de ovejas extraviadas, anda vagando de un lado para el otro y cae presa del diablo, quien ronda alrededor de ella buscando a quien devorar. Florecen las herejías y las falsas enseñanzas. En un remolino como este, ¿cuándo y cómo se podrían restaurar en medio de nosotros aquellas reuniones de oración de Antioquía? Allí ¿no ministraban todos ellos unánimes al Señor, al mismo tiempo que esperaban órdenes divinas? ¿No ayunaban y oraban ansiosos por hacer la obra a la que se los había llamado por medio del Espíritu Santo, el jefe de su empresa? Para evangelizar la era futura, debemos volver nuevamente al seno del Espíritu Santo, quien nos da poder, sabiduría y orientación sobrenaturales. Debemos arrepentirnos y abrir los oídos a su llamado. El relato de los sucesos de Antioquía dice a continuación que Bernabé y Pablo, quienes habían sido apartados por el Espíritu Santo para su obra, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. Hechos 13:4. Realmente, esta salida nos obliga a pensar. Se fueron, no enviados por una denominación ni por una institución misionera, sino por el Espíritu Santo. No tenían fondos misioneros, ni promesa alguna de que tendrían sostenimiento fijo como misioneros.
no se dice nada acerca de dinero. Y sin embargo, fue el Espíritu Santo, Señor del cielo y de la tierra, el que los envió. Con un apoyo así, no tenían nada que temer. Por supuesto, esto no significa que no hicieran falta una denominación, o el dinero, o una sociedad misionera. Con todo, no los envió un grupo de gente ni una institución. El gran teólogo. Tengo un verdadero anhelo de que todas las iglesias e instituciones dedicadas a evangelizar el mundo de hoy estén llenas del Espíritu Santo, en lugar de limitarse a estar llenas de gente, para que así podamos disfrutar de la victoria divina que se puede obtener a través del Evangelio puro. Solo esto, y no una predicación derrotista, secularizada y humanista, será lo que causará la victoria del mensaje del Evangelio en el mundo. Entre bastidores y poniendo bases firmes para la obra de la evangelización, el Espíritu Santo fue también el principal actor de la Iglesia en sus primeros años, mientras se resolvían las cuestiones teológicas. Como si fuera un invisible director de escena, era Él quien tenía la autoridad definitiva para supervisar, enseñar y guiar. En Hechos 15, algunos gentiles cristianos se hallaban muy confundidos debido a las falsas enseñanzas de ciertos creyentes judíos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden salvarse. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar la cuestión. Versículos 1-2. En consecuencia, los apóstoles y ancianos sostuvieron un concilio en Jerusalén para estudiar este asunto. La discusión y el veredicto del concilio se hallan descritos en este mismo capítulo 15. Su lectura me lleva a creer que estos dirigentes reconocían profundamente al Espíritu Santo, confiando en Él y orando con fe firme para que guiara sus discusiones de manera que llegaran a una conclusión correcta. Su conclusión fue escrita en forma de carta a los gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Versículos 24, 26 y 28. El que se haya mencionado claramente al Espíritu Santo en primer lugar, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, y no nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, debe darles vergüenza a los que interpretan la Biblia apoyándose en una fe humanista. ¿Reconocen realmente al Espíritu Santo en las conferencias religiosas de hoy? Con frecuencia oímos expresiones como el superintendente X y el comité han decidido. Rara vez escuchamos expresar los sentimientos reflejados en la carta enviada por los apóstoles de Jerusalén. Con la ayuda del Espíritu Santo hemos decidido. Por supuesto, no estoy defendiendo que haya que seguir toda declaración con la frase «con la ayuda del Espíritu Santo»,
pero es deplorable que jamás se escuchen frases así. Confianza en su ayuda. En todo cuanto hagamos, debemos reconocerlo, adorarlo, darle gracias y confiar continuamente en Él. Además, es imprescindible que recordemos que el Espíritu Santo, enviado por el cielo para ser nuestro jefe en la evangelización y la enseñanza, espera a que lo invitemos a ocupar entre nosotros ese lugar. La Biblia nos muestra que no es la ignorancia lo único que impide que trabajemos dentro de esta sociedad con el Espíritu Santo. La falta de humildad al esperar en Él es otro factor del problema. En Hechos 16, 6-10, vemos que Pablo obraba bajo las órdenes del Espíritu Santo y en colaboración con Él. Por supuesto, Pablo fue el apóstol por excelencia, y Dios lo usó poderosamente. Sin embargo, también nos debemos dar cuenta de que incluso un apóstol tan sensible al Espíritu Santo como Pablo fue capaz de apresurarse atrevidamente a hacer algo debido a su gran celo por la predicación del Evangelio. He aquí lo sucedido. Y atravesando Pablo y Silas Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Versículos 6 y 7. Cuando leemos este pasaje, nos sentimos como si estuviéramos viendo la lucha de Jacob con el ángel de Dios. Las expresiones les fue prohibido por el Espíritu Santo y el Espíritu no se lo permitió, tienen un sentido combativo. Pablo estaba tratando de lanzarse a predicar, mientras que el Espíritu Santo lo estaba frenando. Escenas tan vívidas en la Biblia nos muestran que era el Espíritu Santo quien dirigía a Pablo. Es imposible captar por completo la grandiosa lección que enseña este pasaje. Esta maravillosa escena nos muestra claramente que el Espíritu Santo tiene un fuerte deseo de participar en la obra del Evangelio en sociedad con nosotros, y que quien inicia esa obra no es el ser humano, sino Él. Cuando no le resulta fácil guiar a sus santos, el Espíritu Santo llega a emplear la fuerza para hacer que obedezcan los planes divinos con respecto a su obra. Es Él quien nos ordena que hagamos la obra de evangelización. Los creyentes son enviados a la cosecha como obreros, pero Él debe ser el jefe de la empresa. Hasta el mismo Pablo, hombre de una personalidad a toda prueba y casi perfecta, le costó algo dejarse guiar por el Espíritu Santo, debido a su ardiente pasión por las almas y su indomable voluntad. Quizá la razón por la que Dios le permitió que sintiera un aguijón en la carne, 2 Corintios 12, 7, fuera para que pudiera comprender su debilidad y poner por completo su confianza en el Señor. Debemos aprender de todo esto que siempre debemos buscar la orientación que nos viene del Espíritu Santo y tener un espíritu obediente y quebrantado que Él pueda guiar con tanta facilidad como un pastor guía a sus ovejas. Solo entonces se podrá predicar realmente el Evangelio en sociedad con el Espíritu Santo. Si tratamos de hacerlo sin Él, entristeceremos el corazón de Dios y nos estaremos oponiendo a su plan y providencia para salvar al mundo. Este tipo de labor conjunta con el Espíritu Santo es indispensable para la Iglesia.